Nos presentamos. Somos un grupo armado creado por empresarios regionales para combatir el cáncer social, que es la delincuencia. Somos testigos de cómo el crimen ha rebasado a las autoridades encargadas del orden. Es por esta razón que hemos decidido tomar las armas para defender nuestras familias y nuestros intereses. A partir de hoy pasamos de modo defensivo a modo ofensivo. ¿Qué harías si de un día para otro las autoridades desaparecen y te dejan solo ante este desastre con el crimen organizado? Imagina que, en lugar de quedarte de brazos cruzados, decides tomar las riendas y defender lo que es tuyo. Pero no con palabras, sino con armas. Porque en Veracruz, eso es exactamente lo que están haciendo algunos empresarios y civiles, quienes se han armado hasta los dientes y han declarado la guerra a los sicarios y los grupos criminales que atemorizan a la región. ¿Y qué pasa cuando el poder del Estado desaparece y los civiles toman el control? Pues, cuando los sicarios se topan con estos nuevos cazadores, ya nada es lo mismo. Pero, ¿realmente están haciendo lo correcto o simplemente empeoran la situación? Eso lo veremos hoy. Si pensabas que los únicos que se arman para hacer justicia son las fuerzas del orden, prepárate porque lo que está pasando en Veracruz es algo fuera de lo común. Un grupo autodenominado Grupo Cobra ha surgido como una especie de reacción desesperada ante lo que consideran la inacción total de las autoridades. Este grupo, formado por presuntos empresarios y civiles, no está dispuesto a seguir esperando que el gobierno haga algo. En un video difundido en redes sociales, los miembros de este grupo aseguran que ya no pueden seguir esperando a que la policía haga su trabajo. Según ellos, las autoridades han sido rebasadas por los criminales. Pero, claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando un grupo de civiles decide tomar las riendas y hacer lo que el gobierno no está haciendo? Recordemos que justamente así comenzaron grupos como la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios, incluso el propio Cartel Jalisco Nueva Generación en su momento. Todos y cada uno terminó corrompiéndose y volviéndose un cartel. Aunque, bueno, en el caso del CJNG, ellos ya eran narcos. El punto es que estamos viendo que la inacción del gobierno en tomar medidas reales está fomentando la creación de más y más de estos grupos. Esto ya hace rato que es insostenible. Vemos a cada instante más civiles armándose, o bueno, en este caso supuestos civiles y empresarios, porque honestamente lo que está pasando en Veracruz no es algo que se resuelva con las armas de un puñado de gente desesperada. Este tipo de situaciones, aunque nacen de una necesidad de seguridad, podrían crear aún más muertes si no se manejan con precaución. Pero bueno, al menos en comparación con los sicarios comunes, los integrantes de este grupo parecen más organizados. Y si seguimos en esa dirección, el escenario podría complicarse aún más para todos. Nos presentamos. Somos un grupo armado creado por empresarios regionales para combatir el cáncer social, que es la delincuencia. Somos testigos de cómo el crimen ha rebasado a las autoridades encargadas del orden. Es por esta razón que hemos decidido tomar las armas para defender nuestras familias y nuestros intereses. A partir de hoy pasamos de modo defensivo a modo ofensivo. Tengan presente que nuestros objetivos son seleccionados en base a la información de inteligencia, no contra ciudadanos que viven de manera honrada. Todo aquel ciudadano que tenga la buena voluntad de apoyar económicamente al movimiento o con la información que lleve al objetivo clave será bien recibida. Otro punto, le agradecemos a las autoridades por haber cumplido con la petición de retirar las cámaras de monitoreo y así facilitar nuestra labor. Y ustedes, escorias sociales, tenemos buenas noticias. Nosotros, el Grupo Cobra, no recogemos basura, así que sus familias van a tener un cuerpo que enterrar. Vayan ahorrando para su caja. Socios, quedamos a la orden. Atentamente, Grupo Cobra. Lo interesante es que estos cazadores aseguran que no harán lo mismo que muchos grupos de civiles armados en otras partes del país. Ellos se comprometen a hacer inteligencia, a seleccionar a sus objetivos con cuidado, a no asesinar a inocentes. Pero lo que no se menciona es que no es tan sencillo separar la casa de los criminales de la casa de los inocentes. Es un terreno bastante resbaladizo, un terreno en el que las emociones pueden hacer que se pierdan las distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Como sea,
Las autoridades deben hacerse responsables de este desastre que ellos mismos causaron, porque si no es así, las armas seguirán tomando el control. Pero tranquilos, según Sheinbaum, tenemos cifras históricas en la disminución de violencia, aunque yo también quisiera saber cómo saca esas cifras. Algunos se aferran a la esperanza de que esta sea una respuesta legítima. Otros, sin embargo, podrían ver esto como el inicio de una peligrosa espiral en la que los civiles, al no tener reglas claras, terminan por convertirse en jueces, jurados y verdugos. En un entorno donde las autoridades no cumplen con su deber, tal vez los civiles piensan que no hay otra opción, pero ¿realmente esto es justicia? ¿O simplemente se está repitiendo lo mismo que pasó con la familia michoacana, los templarios y los matacetas? Mientras algunos en Veracruz deciden tomar las armas para cazar a los sicarios, en otras partes del país, la guerra entre grupos criminales sigue dejando tragedias desgarradoras. En Zitácuaro, Michoacán, un enfrentamiento entre el CJNG y la familia michoacana, precisamente, dejó 2 pequeños muertos, víctimas inocentes atrapadas en medio de la violencia sin sentido. Verán, resulta que este jueves, un enfrentamiento armado entre el CJNG y la familia michoacana dejó a 2 niños muertos mientras viajaban con su familia. Todo ocurrió cuando el convoy de sicarios comenzó a disparar sin importarles la presencia de civiles. ¿Y qué pasó con el resto de la familia? Fue una suerte de milagro que los otros miembros sobrevivieran, aunque uno de ellos quedó gravemente herido. La tragedia ocurrió mientras la familia se dirigía desde la escuela de los niños a su casa. Leo, agáchate, Leo. No pasa nada, no pasa nada. Leo, agáchate, por favor. Cierra la puerta. Cierra la puerta. ¡Mamá se asustó! ¿Dónde está tu mamá? Los sicarios, como siempre, no tienen conciencia de los daños colaterales que causan. Bloquean carreteras, asesinan a gente sin importar la edad o el contexto. Y en medio de este caos, creo que es conveniente recordar nuevamente lo que está pasando en Veracruz. Los empresarios armados, que aseguran tener un propósito legítimo, podrían también caer en la misma trampa que formó a estos grupos delincuenciales. Retomando el tema, tenemos que lo peor de todo es que estos grupos criminales, liderados por figuras en este caso como el Barbas, en el CJNG y el PES de la familia michoacana, no tienen ningún reparo en disparar a todo lo que se mueva. Y lo que se mueve, en ocasiones, son familias inocentes. La pregunta es clara: ¿dónde quedan las garantías para los inocentes cuando la violencia se toma en todas las calles? ¿Dónde está la supuesta pacificación de Michoacán que prometió López Obrador en su momento? Porque todo no solamente sigue igual, sino que está peor. Lo triste del caso es que luego las autoridades gubernamentales, incluso la misma Sheinbaum, salen comentando que son montajes y que esto no pasa, y que tienen otros datos, claramente. Y si pensabas que lo anterior eran los únicos casos donde los sicarios se desatan sin control, piénsalo otra vez. En Parral, Chihuahua, la violencia se ha extendido hasta los propios policías. El martes ocurrió un hecho curioso que solo muestra la decadencia de todo. Un sujeto, identificado como Silverio Martínez Zubias, decidió enfrentarse a la policía de la ciudad en un tiroteo sin piedad. Todo comenzó cuando Martínez Zubias, quien ya había disparado horas antes a 2 personas, fue ubicado por las autoridades. Al intentar detenerlo, él sacó su arma y disparó a los policías. La respuesta no se hizo esperar. Los agentes repelieron la agresión y lograron herir al delincuente, quien fue detenido y trasladado a recibir atención médica. Pero lo más desconcertante es que este sujeto, antes de comenzar a disparar, en lugar de rendirse, gritó: «¡Yo también traigo con qué!», a lo que acto seguido sacó su arma y, bueno, empezó todo.
Y es que cada vez vemos cómo los sicarios se sienten tan empoderados que creen que pueden enfrentarse a las autoridades sin consecuencias. ¿De dónde viene esa valentía o desesperación? La normalización de la violencia es tal que incluso un hombre común como Martínez Ubias, sin antecedentes especiales hasta ese día, se cree capaz de desafiar a la ley. Y cuando la ley se enfrenta a esta clase de confrontaciones, la pregunta es si realmente están capacitados para frenar esta ola de violencia que parece querer arrasarlo todo. La situación en México y en especial en lugares como Veracruz o Michoacán se sigue complicando. Empresarios y civiles que antes no se imaginaban en el papel de justicieros, ahora se ven obligados a actuar por su cuenta, mientras las autoridades siguen sin hacer frente a la creciente ola de violencia. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Es este el camino hacia una verdadera solución? ¿O simplemente estamos viendo, de nuevo, los mismos patrones repitiéndose con aún más inocentes pagando el precio de toda esta descomposición social? Lo cierto es que estamos viendo cómo la línea entre la justicia y la venganza se difumina, y los civiles que tomaron las armas, por buenas intenciones que tengan, empiezan a parecerse cada vez más a los sicarios a los que quieren enfrentar. El peligro está en que la violencia engendra más violencia. Al final, la única pregunta válida es ¿quién tiene el control? ¿Y hasta dónde nos va a llevar esta espiral? Porque al final, lo que parece una lucha por la justicia podría terminar siendo una casa sin reglas, donde todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. ¿De qué lado de esta guerra estás tú? Si te gustan nuestras investigaciones, te invito a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.